Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Alan. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Muy buena pregunta, porque creo que es una pregunta que me trato de hacer casi todos los años, porque siempre todos los años digo, bueno, quizás me tengo que dedicar a otra cosa. No, porque de hecho siempre estuve como un poco marginado del tema del cine, de hecho. Siempre me interesó más estar ligado al mundo de la investigación o contactar investigadores que estar ligándome con festivales de cine o crítico. Entonces siempre fui como medio un ovni dentro del cine. Pero te puedo decir, por ejemplo, que es lo único que me da satisfacción, que es, me acuerdo de los 14 años ver El Topo de Alejandro Jodorowsky. No entendí nada de lo que vi, pero la sensación que me generó en el cuerpo la película, dije, quiero hacer esto, hacer algo que genere eso en el cuerpo de las personas. Y te puedo decir que hago cine para generar algo en el cuerpo de las personas. Y con Testigo se está logrando, desde que le genera un impacto en la conciencia hasta de que no le gusta para nada y le empieza a criticar y generar un quiebre mental y emocional. Y con la anterior peli pasó algo similar, así que hago cine para generar un ruido. ¿La historia de Juan era una historia que conocías o a través, quieres hablar del fenómeno OVNI y encuentras en la historia de Juan el vehículo perfecto? ¿Cómo fue la situación? La situación empieza con un guión de ficción que escribí hace 5 años, creo que ya pasó, que era una historia de una pareja de treintañeros donde ella había sido abducida y quedó embarazada. Escribí 15 páginas y digo, qué raro, ¿por qué estoy escribiendo esto? Y eso me hizo comprar un libro y empezar a interesarme en el fenómeno de las abducciones. Me acuerdo de un libro que se llama Contacto de John Mack, que es un médico psiquiatra de Estados Unidos. Él era el director de la escuela de Harvard de medicina y él empezó a investigar muchos casos de abducciones en Estados Unidos, y después me compré un libro de Néstor Berlanda, que sería como el John Mack argentino, y en su libro hablaba del caso de Juan. Y en una presentación de mi película anterior en la ciudad natal del doctor Berlanda lo conocí, y en un almuerzo muy informal me cuentan del caso de Juan Pérez. Me muestran un video de cuando Juan tenía 18 años y se quiebra, se agarra la cabeza diciendo que no me van a creer, no, lo que voy a contar me cuesta mucho, y se pone a llorar. Y fue a partir de eso que tomé un impulso, que dije, quiero conocer a Juan. Y 3 meses después de ese momento lo conocí. Y yo pensé que iba a ser solamente un corto de ese encuentro con Juan. Y a partir de ese momento nunca me olvidé de Juan, nunca pude editar ese corto. Pasaron los años y terminé haciendo esta película. ¿Y tu primera idea cómo era? Porque participas en la película, eres el narrador de la película. O sea, el tema de los guaraníes, por ejemplo, que le da un vuelco a la historia tremendo. La aparición del doctor americano también le da otro sentido a la película. ¿Todo esto fue apareciendo o eran cosas que tú tenías ya pensadas y en cierto momento van a aparecer en la película? Bueno, partí de una premisa donde armé un guión con ciertos elementos, o sea, lo chamánico siempre estuvo, lo del Jacques Vallée no, lo del doctor en astrofísica. ¿Cómo llegas a los chamanes, por ejemplo? Porque me parece súper interesante. Sí. Mi película anterior estuvo ligada al chamanismo andino, pero también de forma accidental. Mi película anterior fui a hacer una película sobre arqueología, sobre el mundo subterráneo andino, una ciudad debajo del Titicaca, y eso me llevó a conocer a un chamán. Entonces siempre estuvo como atravesado el tema del chamanismo. Y el tema de los chamanes guaraníes en realidad parte de que Juan tiene ancestros guaraníes. Entonces mi idea era empezar el proceso de investigación de la película entrando en el corazón del mundo guaraní, que es en Paraguay, y contactarme con chamanes guaraníes para preguntarle su punto de vista acerca del fenómeno OVNI y de qué le pudo haber pasado a Juan. Es como ir a la fuente realmente
de Juan, es como ir al origen. Y quería, me acuerdo en el guión, cuando lo escribí, quería como en el final de la película que Juan tenga un encuentro con un chamán, para que le dé una explicación. Eso era como mi idea. Pero lo que terminó pasando es que el encuentro con los chamanes lo terminé teniendo yo, porque cuando llego a Paraguay, el primer chamán que me contacta me dice que ya me había soñado conmigo, que la noche anterior ya sabía de mi búsqueda, de por qué estaba ahí, qué iba a preguntar, pum, pum, pum. Bueno, ahí me quedé, y menos mal que tenía la cámara, porque le pregunté, ¿puedo filmarte? ¿Puedo empezar a hacerte preguntas? Me dijo que sí, y así todos los chamanes. Entonces terminé grabando como la parte más importante, guaraní, nació de un proceso de investigación. Fui solo con la cámara, no es que había un equipo. Después sí, menos mal, pero la película se fue construyendo mientras iba avanzando etapa por etapa. Es que todo lo que me estás contando me parece súper interesante. Por ejemplo, una pregunta. Alan Stivelman, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha sido este proceso personal? Porque aparte de contar esta historia de Juan y de todo lo que le ocurrió y de todo el proceso de sanación o liberación, sí, se lo ha provocado la película. Sí. O sea, la película ha actuado como terapia. Tal cual. O sea, le he encontrado las respuestas a tantas preguntas, algunas. Al menos es una base para empezar a sentirse mejor. Tu proceso personal, ¿cómo ha sido? Porque esto no es hay una faceta como director, una faceta como amigo, pero también una faceta interior, ¿no? O sea, el fenómeno OVNI está ahí, seguimos todavía haciéndonos muchas preguntas, pero Alan Stivelman, ¿cómo se siente después de todo este proceso que ha sido la película, en conocer a Juan y vivir esta experiencia? Hubo como muchas etapas, o sea, fue mutando mucho mi sentir en base a cómo íbamos. O sea, pasé de una etapa de necesidad de entender el misterio, ¿no? Como mucho tiempo leyendo, enroscado en mi propia mente, tratando de sacar conclusiones, como si fuera de laboratorio, ¿no? Mucho tiempo así, como tum, tum, tum. Después conocerlo a Juan y conmoverme con la historia de Juan. Decir, uy, ¿qué le pasó a este hombre y qué puedo hacer por él? En ese momento, cuando lo conocí, no pude hacer más nada que grabar un poco, ponerle la oreja, tratar de animarlo y nada más. Pasaron los años, cuando tomo la película, le doy un sentido terapéutico desde la premisa. Digo, le voy a acercar un chamán para que Juan pueda entender. Porque Juan, la única pregunta que se hacía era ¿por qué a mí? Entonces él tenía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo tomar la historia de Juan como excusa para hablar del fenómeno OVNI? Después lo que pasó es que Juan se abrió como un libro, brotó la emoción tan fuerte y ahí tuve un quiebre como realizador y como persona, porque dije, ¿qué hago con esta persona que está llorando? O sea, tengo dos caminos, o el camino de tomar esa historia, mostrarlo a Juan a carne viva y hablar del fenómeno OVNI, tipo pum, 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 más duro, o tomar eso y darle al cine un sentido terapéutico, al proceso cinematográfico. Y ahí fue que empezaron a encastrarse todas las piezas, porque Doctor Berlanda, ¿le parece hacer una regresión? Chamanes, ¿qué mensaje tiene para Juan? Doctor Valé, que él mismo, cuando lo contacté, él mismo quiso venir a la Argentina a ayudarlo a Juan. Entonces, desde las ganas de hacer algo terapéutico empezaron a aparecer los personajes que sin que les proponga yo hacer algo terapéutico entraron como en esa sintonía. El broche de oro fue con lo de Valé, pero la película tuvo un sentido terapéutico para Juan, para mí, para las personas que trabajaron en la película, y ahora esa esencia traspasa la pantalla y empieza a tener un proceso terapéutico en las personas. La gente que nos escribe, ni hablar que le pasó algo similar a Juan, entra en crisis. Pero hay gente que se siente en un estado de soledad, un incomprendido, una oveja negra, que no encuentra su ¿por qué estoy en la tierra? ¿Qué es lo que hago? ¿Me siento solo? ¿Esto no me conforma? Entonces la gente toma la película y es decir, bueno, agarro esto, me siento identificado con esto, me siento identificado con el Doctor Valé. Es una película que logra, creo que lo más
loable es la parte de esto que vos mencionás, de lo terapéutico, el sentido terapéutico que le dimos al cine. ¿Por qué crees que la historia de Juan ha quedado tan olvidada? Porque han pasado casi 40 años. Sí. ¿Por qué crees que se quedó ahí? En un sentido, él se aisló por no entender, por ser un incomprendido, pero ¿por qué, no sé, alguien no se interesó antes por esto? ¿Por qué han tenido que pasar 40 años? Es que se interesan, pero las personas que más se interesan son los ufólogos o omnílogos, como le dicen. Van, toman el caso, pero en vez de centrarse en la parte humana, preguntan cómo eran los seres o cómo era el ovni. Y Juan nunca dice que vio una nave. Juan siempre decía al principio que veía una casilla de campo rara, porque no estaba en su vocabulario el ovni, nave, no estaba en su conciencia. Entonces son las personas de afuera que le empiezan a preguntar, pero no se interesaban por él, o cómo estaba, o si lloraba o no lloraba. Listo, y se iban. Y así pasan a nivel mundial en muchos casos, y más tenés los medios que ayudan a situar al fenómeno ovni o cualquier tipo de fenómeno paranormal, desde películas de terror, que es para asustar a las personas, a la de ciencia ficción para decir, bueno, nos viene a conquistar, o la literatura, y ni hablar si hablamos del campo de la salud mental. Juan, si hubiera estado con esa misma experiencia en Barcelona y lo agarraba un psiquiatra un poquito ortodoxo, ni siquiera te digo ultra ortodoxo, pero un poquito, quizás ya le empezaba a pastillar porque, bueno, un principio de psicosis, un delirio, y si era un poco más ortodoxo, bueno, chalequito blanco y a un cuarto con mucho acolchado para que no se choquen las paredes. Entonces, ¿cuántos Juanes Pérez hay alrededor del mundo? Y los chamanes guaraníes siempre asocian este tipo de personas que tienen esta sensibilidad con ese otro lado como emergencias espirituales. Son potenciales chamanes, porque el rol del chamán es la persona que tiene la llave para acceder hacia ese otro lado, obtener información y darla a la comunidad. Tú como director tenías que entender esto, todo lo que ocurría en la película, tenías que entender a Juan, al doctor, a los chamanes para contar bien la historia, o contar como querías contar la historia. Sí, un poco mi neurosis va por ese lado. Necesitaba... Sí, hubo un momento donde colapsé en la película, que es el momento, sin dar spoiler, al final de la regresión, eso que aparece, que es rarísimo, que tiene que ver con el abuelo, no estaba en el relato original de Juan. Y en ese momento nos miramos con el doctor Berlanda, que también se sorprendió. O sea, era la primera vez que lo contaba. Sí, no se acordaba él. O sea, al estar en ese estado de relajación, es como que la mente pudo aflorar el trauma sin tanta resistencia. Y ahí me acuerdo salir al campo, a empezar a caminar y empezar a hacerme preguntas. Y el doctor Berlanda también me dijo, ¿qué carajo es todo esto? Al final, como dice, mirando al cielo, porque no hay explicación. Y Jacques Vallée es el único que trata de tener una mirada más interdisciplinaria y dice, vamos a empezar a entender un poquito de esto una vez que trabajemos en equipo. Un astrofísico, un físico, un astrónomo, un psicólogo, un psiquiatra. Si no, estamos siempre trabajando cada uno con su teoría, con su manualcito. Porque cuando la película está terminada y se empieza a presentar a la gente, por ejemplo, Juan la vio, ¿qué le pareció? Le tocó muchísimo. Sí, de hecho, cuando hizo la regresión y aparece este elemento, que lo vio, o sea, una cosa es vivirlo y otra cosa es poder ver todo en... le pegó y se puso a llorar. En ese momento se agarró así. Estuvo unos minutos en silencio y después siguió viéndola. Lo más fuerte igual fue el momento que Juan compartió la película con su familia, en un cine. Exhibimos la película en el cine de Venado Tuerto, en la ciudad natal de él, y la mitad de la sala era la familia de él. Y se generó ahí una catarsis colectiva, las hermanas llorando, diciéndole, hermanito, ahora te entiendo, ahora entiendo tu dolor, los primos, los sobrinos. Pensá que Juan pasó de ser un desplazado, un incomprendido, a ahora gente de campo, sencilla, humilde, sensible. Al poder verlo ordenado en un relato cinematográfico, es como que lo entienden, porque claro, te lo cuento verbalmente, algo tan sobrenatural, que estoy acostumbrado a ver animales, árboles, que me cuentes de seres es como muy difícil para la conciencia. Entonces, esta película lo que hizo es que para esa misma conciencia se abra un poquito, es decir, a través de las imágenes, el sonido, el relato, que esa persona pueda armar
en su estructura mental, porque si no, ¿qué otra película puede acercarle a lo que le pasó a Juan? Le voy a mostrar Día de la Independencia, Marte ataca, le dice, no, eso no. Entonces esta lo que hizo fue que esas personas pudieran integrar la experiencia de Juan, y ahora Juan es uno más. Entonces ahora vuelve a vivir con la familia y él recupera el tiempo perdido que no pudo disfrutarlo. Él se pone a llorar y dice, uy, no pude aprovechar a mi padre, no pude aprovechar a mi madre, tanto tiempo perdido. Yo digo, Juan, no se perdió el tiempo, por algo pasó todo, ahora a disfrutar. Y ahora está disfrutando. Y la gente que ve la película, que está como un espectador corriente, un espectador normal que va al cine, ¿te ha hecho alguna pregunta o alguna reflexión que te ha sorprendido en alguna manera? No, a veces lo que más me sorprende es gente que sale con los ojos todos vidriosos, llorando, y dice, no puedo hablar, y se van. Y generalmente las personas quizás más duras son las que más sensibles, porque ven a Juan, uno lo ve a Juan, si no lo vieras en el estado vulnerable, verías un hombre rudo, o sea, con una mano grande de campo que te echa un zasca y que caes. Y esas son las personas que quizás más... Bueno, me lo decía el anterior periodista, me comentaba eso, que le tocó muchísimo ver un hombre de 52 años quebrado así, con ese nivel porque uno no está acostumbrado a ver un hombre de 52 años llorar. Y un hombre duro. Y un hombre duro. De campo, que está acostumbrado a la dureza. Al trabajo de... Sí, pero sí. Claro, los sentimientos son lo que son, ¿no? Sí, y un trauma cómo te puede acompañar de la infancia, porque Juan lo ves y ves un niño, o sea, si te corres un poco el maquillaje, la parte de gaucho, de campo, del cuchillo, ves un niño, y me pasó lo mismo con los otros testigos, que es uno carpintero también, el otro albañil, siempre gente que uno puede decir que no está en este tipo de temas, no es que van a la montaña y se ponen a meditar y ven buscar eso, son gente de materia, que les viene y les pasa un evento, como un rayo que aparece y dice, wow, ¿de dónde vino todo esto? ¿Y por qué crees que mucho del cine o de las propuestas que se hacen a nivel artístico sobre el fenómeno ovni obvian completamente la parte humana? ¿Por qué no les interesa la parte humana, que realmente es la más profunda, la más interesante? No sé. Bueno, sí sé, mirá, Jacques Vallée fue asesor de Spielberg en Encuentro Cercano de la Tercera Fase, y Spielberg se basó en Jacques Vallée para hacer el personaje de Claude Lacombe de Truffaut. Y Jacques Vallée le dijo a Spielberg, ¿por qué no hacemos que los seres sean interdimensionales? Que no los hagamos material, no demos el mensaje de que son de esta dimensión, demos una imagen más ambigua que tiene que ver con la conciencia. Y Spielberg le dice, excelente, pero esto es Hollywood. Estamos en los 70 y la gente necesita creer en muñequito de papel. Y ahí quedó. Y recién ahora empieza a ver, no sé, con Stranger Things, poquito de Interstellar, ideas que tienen que ver más con el mundo de las dimensiones o lo que fuera, algo más que lo que ven nuestros ojos a simple vista. Yo le comentaba a Adrián, el productor, que estábamos antes hablando, que la dimensión desconocida sí que hablaba sobre las consecuencias de todos estos procesos mentales, físicos que le suceden a personas que han tenido experiencias sobrenaturales, ¿no? O la ciencia ficción de los años 50, ¿no? Sí. Después derivó en los años 70 algo más espectacular, algo más de artificiales, más que la parte humana, ¿no? Sí. Yo creo que con tu película se vuelve un poco aquella ciencia ficción de los años 50. Tal cual. Donde vemos las consecuencias. El hecho en sí es un hecho. Tal cual. Pero vemos las consecuencias emocionales, mentales, físicas que se producían en las personas, ¿no? Tal cual. Y yo creo que en ese sentido sí que engancha con la gente, ¿no? Sí, la parte épica de la película, que es lo que rescata el Dr. Vallée diciendo dice, es la única película que logra registrar un testimonio de 40 años, porque hay material de los 12 años, de los 14, de los 18, hay fotografías, hay informes, entonces la película logra mostrar esa consecuencia a largo plazo en un testigo, porque generalmente pasa eso, sucede el evento, van a registrar lo que sucedió, pero nadie vuelve 5 años después, 10, 20, 40, 50, y nosotros en Juan fuimos descubriendo muchas cosas, inclusive después de hacer la película. Se le hicieron más regresiones, apareció nueva información, mucho más sensible, empieza a
al ver la familia que está en una situación de confianza y seguridad con nosotros, empieza a decir, Alan, ¿sabes qué? A mí también me pasó. Empieza a abrirse información que no lo dice uno de entrada. Tiene que haber un proceso de mucha confianza, casi eso, un marco terapéutico. Uno tiene que lograr ese marco como para que el otro diga, me pasó también, y a mi hijo también, y a mi abuela, y así. Y uno empieza ahí a generar empieza quizás a elaborar un principio de hipótesis o de teoría. A través de cada uno de los testimonios y de las experiencias. Y ahora, para terminar, me gustaría que me contaras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas. Bueno, la que te comentaba antes, creo que esa fue la primera, El Topo. ¿Y por qué? No sé. Ese pistolero negro justiciero. Sí, no sé, porque era algo... Bueno, Fando y Listo, hubo un momento de mi vida que era... Es una película muy metafísica. Sí, muy metafísica. Yo creo que fue eso, la parte metafísica que le habló a esta parte que me dijo, quiero que me genere esto. Es como... Bueno, después películas de Bergman, pero no hubo ninguna... Bueno, o Darren Aronofsky, sí. Por ejemplo, La Fuente de la Vida, también es una película que me generó como... Pero es eso, más que sean más sensaciones. Pero El Topo fue la primera que dije, quiero hacer cine. Pues, Alan, un placer hablar contigo de tu película. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Muchas gracias.